está viendo la presentación y no sé por qué. Entendiendo que se trata de un trabajo que es importante, que yo creo que es importante que lo charlemos, cuando vuelva la presentación intentaremos ponerla en su sitio y si no, así se ve, perfecto. A ver, yo básicamente no lo estoy viendo, pero bueno, no pasa nada. Intentamos seguir adelante. Volvió. Como os decía, estamos hablando de un momento de... Vale, está yendo hacia adelante directamente. Sin... Ah, ha vuelto. Vale, ahora ya lo puedo manejar yo. Vale, como os decía, eso de lo que estábamos hablando, no estamos hablando de la conexión, que no siempre significa lo mismo. Y por eso quería hacer con vosotros una reflexión en torno a qué significa la conexión en un tiempo en el que la tecnología ha dejado de ser solo una herramienta, o sobre todo una herramienta para hacer cosas, y se ha convertido en una entidad con naturaleza propia que nos configura. No solo la tecnología ha dejado de ser una herramienta, y es fundamental que lo tengamos en cuenta. Es fundamental que lo tengamos en cuenta para ser conscientes de que usemos o no usemos la tecnología. Debemos ser muy conscientes de cómo obra la tecnología en todos los aspectos sociales, ideológicos, políticos, intelectuales, conceptuales, didácticos, de manera que podamos ser educadores en tecnología y con tecnología y para la tecnología. Y precisamente cuando tenemos en cuenta eso, que la tecnología es una entidad con naturaleza propia que nos configura, que ha configurado de forma diferente la forma en la que la gente se relaciona, los conceptos de autoridad, los conceptos de intimidad, los conceptos de presencia, los conceptos... Todos los conceptos personales han sido cambiados por la tecnología y han creado nuevos modelos de aprendices, nuevos modelos de personas, nuevos modelos de instituciones educativas, y ante ellos deberíamos también plantearnos cosas como ¿qué es la educación? La educación en este mundo, con este tipo de tecnología, ya no basta con que sea un proceso de adquisición de competencias o de adquisición de conocimiento. Estamos hablando debería, al menos de cara a plantearnos qué es, debería ser un proceso de emancipación de personas, un proceso, los angloparlantes hablan del empowerment. A mí el empoderamiento me sigue sonando raro en español, pero es básicamente emancipar a la gente, darle la oportunidad de tomar el poder y de poder tomar sus decisiones, de tener agencia, de lo que hablaremos un poquito más adelante. Para acercarnos a ese concepto de educación, a mí me gustaría abordar el concepto de aprendizaje conectado. El concepto de aprendizaje conectado, del que hablaremos, aparece en un documento, es un concepto del que se está hablando desde los años 90 y desde los años 2000, yo creo que desde 2004 que aparece la primera gran definición de aprendizaje conectado, que fue escrita por Peter Goodyear. Yo creo que se está hablando de aprendizaje conectado, pero lo cierto es que el concepto ha evolucionado muchísimo y ha evolucionado muy bien, porque no solo ha encontrado un nicho de personas que lo ha definido muy bien, sino que además ha sido definido no solo para ser un concepto tecnológico, sino para ser un concepto verdaderamente educativo. Y eso es lo que más me atrae de ese concepto. Por eso, con vosotros lo que vamos a hacer hoy es abordar el concepto de aprendizaje conectado, partiendo de la definición que hacen en el año 2020 desde la Network Learning Editorial Collective, que es básicamente un grupo de gente que lo hace. En esa definición lo primero que dicen es que el aprendizaje conectado implica procesos de investigación colaborativa, cooperativa y colectiva. Creo que eso es una de las partes fundamentales de lo que tenemos que pensar hoy en día cuando hablamos de educación. A ver si podemos pasar a la siguiente. Estamos hablando básicamente de constructivismo social, de cómo hacemos las cosas con los estudiantes, de cómo las personas hoy en día aprendemos juntos, y aprendemos juntos porque todos los que vais a ver en las fotos son mis estudiantes, ¿vale? Aprendemos juntos porque
vivimos juntos, porque hemos sido conscientes de que alimentar nuestro cerebro individual es solo importante hasta cierto punto. Es fundamental recordar que el aprendizaje es una cuestión que se hace de forma colectiva y que se aprende también en conjunto. Se aprende de forma situada, y si aprendemos de forma situada, nuestra situación ha de ser social. El aprendizaje puede ser más individual que nunca, como dirían Bagel, James y Gardner, pero a la vez exige ser más sociales que nunca, estar más en concordancia con lo que pasa a nuestro alrededor. Aprender en conjunto no significa solo hacer cosas con más gente, significa funcionar en grupo, crear red, aprender a llegar a consensos, aprender a organizar no solo cómo se hace un trabajo o a juntar las partes de un trabajo, sino a ser capaz de llegar a consensos, ser capaz de dialogar, ser capaz de mediar en conflictos, ser capaz de sacar provecho de todas las posibilidades y de todas las competencias de cada uno de los miembros de nuestros equipos. Eso es parte de lo que significa. Yo, como experiencia, creo que una de las cosas que podría ayudarnos a pensar en cómo se trabaja en grupo, yo con mis estudiantes trabajo por grupos cooperativos. Mis estudiantes trabajan en grupos cooperativos de 8 personas. Trabajamos con roles de seguimiento semanal, es decir, cada uno de ellos tiene un rol semanal que van rotando y van haciendo tareas auténticas semanales. Y yo les voy haciendo un seguimiento. Si tenéis curiosidad, tanto en mi blog tenéis algunas de las cosas que hacen mis estudiantes, pero en ese documento del que seguramente os están pasando el enlace por el chat en este momento, tenéis una explicación de cómo se hace ese trabajo en mi clase. En esos grupos cooperativos que trabajan mis estudiantes, cada uno aporta diferentes cosas y además se exploran no solo conceptos, sino también procedimientos, herramientas. Tened en cuenta que yo doy una asignatura precisamente de tecnología educativa, entonces trabajamos con conceptos, con procedimientos, con herramientas, trabajamos con formas de trabajar, trabajamos con competencias transversales, competencias para el siglo XXI y demás. En segundo lugar, en esa definición de la que hablábamos antes sobre aprendizaje conectado, este grupo de personas dice que el aprendizaje conectado implica procesos de creación de conocimiento y de acción con el conocimiento. Es decir, estamos hablando de que los estudiantes hagan cosas, que realmente recreen el conocimiento, recreen la información. No solo la repasen o la aprendan de memoria, sino que la recreen. Y para ello es fundamental que recordemos que no es posible diseñar el aprendizaje de nuestros estudiantes. El aprendizaje, y eso lo sabemos desde hace tiempo, es una actividad situada y es una actividad emergente. Eso significa que lo primero que tengo que ser consciente yo es que yo, y seguro que me daréis la razón cuando os diga, seguro que habéis planificado una actividad que sabéis lo que va a pasar, lo que van a presentar los alumnos, cómo va a pasar, habéis planificado desde el minuto 0, el minuto 1, el minuto 2, y de pronto termina la clase y lo cierto es que no ha pasado casi nada de lo que habéis previsto. Y preguntas, ¿será que he planificado mal? No, no has planificado mal. Lo que pasa es que lo que tú has planificado es solo la situación del aprendizaje. Lo que Goodyear y Carballo y Yeoman llaman el set, todo lo que sería la parte material, las herramientas que ibais a usar, el aula en donde estabais, cómo estaban las sillas, las mesas, lo que ibais a usar. La parte social, si iban a trabajar en grupos, individual, cómo lo iban a hacer, el tipo de tarea, la parte epistémica, pero lo cierto es que cuando todo eso se pone en marcha, entran en funcionamiento los estudiantes. Y cuando los estudiantes, incluso tú mismo, como profesor, todos los participantes en el proceso ponen en marcha, emerge o no la actividad de aprendizaje. Y en ese sentido, es importante recordar que en esa parte epistémica del aprendizaje deberíamos requerir que los estudiantes hagan cosas, de manera que puedan sacar provecho real de esa recreación de conocimiento. La definición de aprendizaje conectado también nos dice que el aprendizaje conectado implica procesos sustentados en relaciones de confianza. Si realmente queremos que la gente aprenda en conexión,
debe confiar la una en la otra y se deben crear esas conexiones. No podemos esperar que alguien aprenda realmente conectado con otro cuando le damos de tiempo de conexión 5 minutos. Aprender y confiar en los demás requiere tiempo. Lo que veis en la diapositiva es un casteller. Un castellet es una estructura típica creada en la mayoría de las fiestas de los pueblos de Cataluña. Y básicamente lo que hay abajo es una piña de personas. Y lo que sube hasta arriba es un niño pequeño. Es un niño de 7 años que sube hasta arriba del todo. Son torres realmente impresionantes que se hacen solo con estructuras humanas. ¿Y cómo se crea un casteller? Básicamente a punta de confianza y tiempo. Necesitamos tiempo para poder de verdad crear relaciones de confianza. Eso significa que no podemos esperar que nuestros estudiantes conecten haciendo una actividad cada día distinta con distintos grupos en distintos momentos, sino que deberíamos recrear espacios y tiempos y generar tiempos para que ellos lo hagan, sea online, sea presencial, sea híbrido. Una cosa que me gustaría a estas alturas decir, y que seguramente lo volveré a decir enseguida cuando lleguemos a la última parte de la definición, pero en todo caso, cuando hablamos de aprendizaje conectado, no estamos hablando de aprendizaje online. Estamos hablando de aprendizaje conectado y eso implica online, offline y todo el continuo que hay en medio. Tenemos que saber que el aprendizaje conectado también es definido como que implica procesos motivados por un sentido del desafío compartido. Eso básicamente significa que los estudiantes, que los aprendices deben otorgarle valor a lo que está pasando. Uno de los mayores problemas que tenemos en educación es que los únicos que sabemos para qué valen las actividades que les pedimos a los estudiantes son los profesores, si es que lo sabemos. En la mayoría de los casos estamos hablando de actividades para las cuales los estudiantes tienen que terminar, saben que esa actividad sirve para aprobar, pero más allá del aprobado, del pasar la materia, tienen mucha idea de por qué es importante. Dar la importancia en la vida de los estudiantes a las tareas que tienen que llevar a cabo es fundamental. Y para eso, seguramente muchos de vosotros conoceréis la taxonomía de Bloom, la taxonomía sobre los objetivos cognitivos de las tareas. Pero lo cierto es que para ese objetivo, para que los estudiantes le puedan dar valor, yo creo que Bloom no es suficiente. Es fundamental apuntar a los procesos de metacognición y a los procesos de autodirección. Y con ello me refiero principalmente a que no solo deben aprender, no solo deben hacer la tarea, sino que se debe reflexionar, y para eso hace falta tiempo, se debe reflexionar y se debe reflexionar activamente sobre cómo se ha aprendido lo que se ha aprendido y qué se ha aprendido durante ese proceso. Pero es más, eso es metacognición. Pero ahora hay que ir un poco incluso más allá, a la autodirección, al por qué estoy aprendiendo esto. Seguramente en primaria es menos evidente y en secundaria, pero en secundaria empieza a ser muy relevante. La pregunta de ¿y por qué estás aprendiendo esto? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me han obligado? ¿Por qué mis papás quieren? Vale, llegará un momento en el que se termina la obligación de los papás. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces cómo vas a tomar decisiones sobre qué quieres aprender y cómo lo quieres aprender? La cosa es que eso no se aprende de la noche a la mañana cuando tienes 30 años. Eso se tiene que entrenar. Una de las cosas fundamentales que sabemos sobre la metacognición y sobre la autodirección es que son procesos que se entrenan. Eso quiere decir que alguien en primaria seguramente no va a poder elegir qué aprender o cómo aprenderlo, pero sin duda, a partir de cierto momento, el profesorado debería abrir espacios en los que los estudiantes tengan la posibilidad de elegir. Seguramente conforme cuanto más pequeños eres, tienen menos espacios para elegir y cuanto más mayor eres, mayores. Y los profesores tendremos que superar nuestro miedo terrible a la incertidumbre y a que los estudiantes de pronto hagan cosas que no esperamos. Pues tendremos que superarlo, porque es la única forma en la que ellos se pueden ir entrenando en procesos de autodirección realmente reflexionados. Finalmente, esta definición de aprendizaje conectado dice que el aprendizaje conectado implica procesos habilitados por tecnologías de convivencia. Fijaos, ya no estamos hablando de tecnologías de información y comunicación solo. Estamos hablando de tecnologías de convivencia. Y eso implica un concepto que para mí es fundamental de entender.
y es el concepto del aprendizaje postdigital, del mundo postdigital. Cuando hablamos del mundo digital es porque con digital le agregábamos algo, un adjetivo que le daba alguna cualidad a lo del mundo. Pero la realidad, la verdadera realidad hoy es que nuestro mundo, si decimos digital, no le agregamos nada. Todo es digital. De hecho, los contextos que tienen dificultades digitales o que no son digitales son los contextos extraordinarios. Es decir, si os fijáis, ahora mismo, aunque no estoy diciendo que no sean frecuentes, cuidado, no soy inconsciente de la realidad de las personas en este mundo, y mucho menos viniendo de un país como el que vengo. Claro, en España tuvimos este año con lo de la pandemia, en el COVID, durante el primer confinamiento, tuvimos un 20 y tantos % de alumnos desaparecidos. Y estamos hablando de un país que es 3 veces más pequeño que Colombia y que no tiene la orografía de Colombia. Es decir, aquí no hay nadie que se suba a lo alto de una montaña y no pueda ir en coche de una montaña a otra, porque no es así. España es un país realmente bastante más pequeño que Colombia y que no tiene 3 cordilleras en medio, con lo cual orográficamente es mucho menos complejo. Pero incluso en ese mundo de orografía difícil y de personas con unas condiciones de entrada a la tecnología muy diversas, lo cierto es que nuestro mundo es postdigital. La mayoría de nuestros estudiantes, la mayoría de nuestros aprendices tienen acceso y son conscientes del mundo con tecnología y de cómo el mundo les afecta con tecnología, aunque ellos tengan o no condiciones de la tecnología. Y mucho más importante, la tecnología ya no es una herramienta que yo puedo decidir si uso o no, sino que la tecnología me configura. Y os voy a poner un ejemplo. La mayoría de vosotros, y os pido que hagáis una reflexión interna, los que tenéis móvil, hemos dejado de tener 2 manos. Y si nos caemos de cara nos rompemos las gafas seguro. O nos rompemos la cara, porque el móvil es lo último que se cae al suelo. O sea, antes me mato por subir a la buseta, pero yo no rompo el móvil. ¿Por qué? Porque llevamos el móvil todo el día en la mano y vamos mirando y vamos haciendo. Y yo ahora mismo estoy reconfigurada, y por eso estoy poniendo una diapositiva con un discurso de un señor que se llama Andy Clark, que creo que tiene un discurso súper interesante que habla de los cyborgs, para evidenciar que hoy en día las habilidades que yo tengo de búsqueda, las habilidades que yo tengo de comunicación, las habilidades académicas que tengo yo, no tienen que ver solo con mi cerebro. Tienen que ver con mi cerebro en combinación con mi mundo material, con dónde estoy, con las condiciones de mi casa, con las condiciones de mi tecnología y con cómo sé usar esa tecnología. Y además, mi ordenador no es lo mismo, mi computador no es lo mismo que si cojo el computador de otra persona. Me encuentro totalmente en otro ambiente. Y eso hace que ya no sean tecnologías de la información y la comunicación, sino tecnologías de convivencia. Por ejemplo, el que yo use códigos QR para indicaros las referencias, que lo ha comentado alguien. Perdonad, no estoy muy atenta al chat porque me da miedo perderme y hacer un destrozo, pero estoy intentando, acabo de verlo del QR, claro, efectivamente. Claro, tened en cuenta que los QR normalmente yo los utilizo cuando estoy haciendo una presentación en vivo, en directo o por videoconferencia, porque creo que es mucho más fácil mandaros el código QR y que lo pilléis a que alguien se tome la molestia de buscarlo y encontrarlo y tal. Estamos hablando entonces de que ahora mismo, cuando hablamos de las tecnologías de convivencia, estamos hablando de que esos procesos de aprendizaje conectados suceden en lo que llamaría la gente de la teoría de la actividad, Leslie Gurley y toda esta gente, hablarían de los entanglements sociomateriales. Estamos hablando de los enredos sociomateriales. Nuestro mundo ya no es, por un lado, las personas que usan las tecnologías, sino que somos personas usando tecnologías y haciendo con ellas un montón de cosas interesantes. Si tenéis mucha curiosidad sobre este tema en concreto, os recomiendo francamente este artículo, que yo creo que lo tenéis por ahí, que seguramente sí, si se os da bien leer en inglés, y si no, lo pasáis por el traductor, que también os haréis una idea. Por todo ello, por toda esta perspectiva de aprender conectado,
Ya no se trata de esta perspectiva de lo que son las tecnologías en este mundo para aprender. Ya aprender a usar las tecnologías no va solo o no va solo de proveer recursos o crear las condiciones para usar las tecnologías en el aula. Se trata de proveer los recursos y crear las condiciones para decidir qué tecnologías usamos para aprender. No solo nosotros, sino nuestros estudiantes, lo que hablábamos antes. Abrir los recursos y darle recursos y oportunidades a los estudiantes para tomar sus propias decisiones, ser agentes de su aprendizaje. Pero ser agentes de su aprendizaje no es solo un eslogan. La agencia es una cosa muy concreta y es una cosa que tiene que ver con la toma de decisiones más o menos independiente y, desde luego, la toma de decisiones empoderada por parte de los estudiantes. Por parte de los estudiantes, de manera que puedan realmente reconfigurar cuál es su entorno personal de aprendizaje, cómo acceden a la información, cómo modifican la información y reflexionan, cómo comparten y recrean con otros de forma habitual para aprender, no solo en nuestras asignaturas. Aprender conectados significa ser conscientes de la importancia, de la relevancia del entorno personal de los estudiantes, de aprendizaje de los estudiantes, del PLE de los estudiantes, y ser conscientes de que mi curso, mi asignatura, el curso en el que están, la materia de la asignatura que yo les doy, es solo una pequeña parte de su PLE. Y que lo más importante que puede hacer mi asignatura en su mundo es darle la oportunidad o dejar algún rastro para que en su PLE esa persona pueda enriquecer su PLE y pueda aprender a lo largo de toda la vida. Pueda ser capaz de usar su PLE para hacer uso de todas esas ideas contemporáneas y nuevas para aprender. De manera que le estamos realmente, si tenéis curiosidad sobre el PLE, aquí también os dejo algún artículo sobre él, de manera que realmente lo estemos, como decía antes, aunque no me guste la palabra, pero creo que hay pocas que se aproximen mejor en castellano, que lo puedan empoderar, que puedan realmente darle la oportunidad de participar, de tener su propia soberanía, no solo su soberanía digital a la hora de usar una u otra tecnología y decidir qué tecnologías usa, sino que sea capaz de tener su propia soberanía, decidir sobre su aprendizaje, sobre qué es lo que va a aprender. Y además que nos dé la oportunidad a nosotros como comunidad educativa, como profesores, a estar comprometidos y a decidir de forma democrática, a decidir hasta qué punto, a ser soberanos educativamente, a tener la oportunidad de tomar realmente decisiones sobre cuáles son las herramientas que realmente le vienen mejor a mi aula, cuál es la herramienta que realmente yo creo que les viene mejor a mis estudiantes, cuál es el modelo que yo creo que es mejor para mis estudiantes. No sé si sois conscientes del inmenso poder de las compañías tecnológicas en esto de la educación. Desde 6 años, la educación, y en concreto la tecnología educativa o las tecnologías educativas, se han convertido en uno de los grandes negocios alrededor del mundo. Y el asunto pandemia ha contribuido a que muchas compañías hayan podido compilar, gracias a nuestro uso masivo de tecnologías, una cantidad de datos extraordinaria que les ha permitido mejorar sus ofertas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que son malos, malísimos, que nos lo dejaron solo para hacernos daño? No, nos vino muy bien, nos hicieron un gran favor. Pero ahora la cuestión es, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo vamos a educar a los estudiantes? ¿Vamos a cerrar la persiana y vamos a decidir que no vamos a usar más tecnologías porque ya estamos hartos después de la pandemia? ¿O vamos a seguir usándolas masivamente porque son estupendas y todo lo que suena digital suena bien? Yo creo que es un poco más complicado de eso. Y aquí, para poder ser soberanos, como siempre, tenemos que tomar decisiones complejas, pero decisiones que aporten y que abunden en ese concepto de agencia para los estudiantes y para nosotros, de toma de decisiones, ese concepto de empoderamiento y de soberanía sobre la enseñanza y el aprendizaje. Para lo cual es fundamental pensar, yo creo que la propuesta del aprendizaje conectado es siempre una propuesta que no solo es proactiva e interesante, sino que nos plantea un horizonte deseable. Casi siempre que se habla de qué es lo que se debe hacer en educación o qué es lo que se debe hacer en aprendizaje, o ponemos el foco excesivamente en la tecnología o ponemos el foco excesivamente en las competencias. Yo sinceramente creo que cuando pensamos en tecnología de educación,
si pensamos en tecnología solo como instrumentos y no pensamos en ellas como un mercado y no pensamos en ellas como algo que afecta a los estudiantes y no pensamos en ellas como algo que nos configura el mundo en el que los estudiantes se enfrentan. Y cuando pensamos en educación y solo pensamos en llenar la mente de la gente de unas determinadas competencias o de unos determinados conocimientos, cuando vemos la tecnología solo como instrumentos y la educación solo como un llenado de competencias, nos quedamos muy, muy, muy cortos. Y por lo tanto, es fundamental que ampliemos la visión. ¿Qué significa estar educado hoy en día? Hoy en día, el desafío de siempre es, ¿qué pasa si tú eres un profe de matemáticas que decide que solo enseña usando una tiza y cosas manuales? ¿Vale? ¿Eres peor, profesor? La pregunta, yo creo que tengo la respuesta es que no, pero la pregunta no es, la respuesta no va ligada a qué es lo que usas, sino la respuesta va ligada a en qué educas. Las matemáticas también tienen ideología. Con matemáticas también podemos aprender sobre tecnología. Es fundamental que durante la clase de matemáticas, y perdona a los profes de matemáticas, que no me estoy metiendo con vosotros por algo en concreto, sino porque parece como si fuera el concepto más neutral de todos, y no lo es. Como todos los conocimientos, tiene sus propios sesgos. Cuando hablamos de ser profe de matemáticas implica ser muy consciente e incluir en todo ese entramado que estoy montando para que los estudiantes aprendan cosas, ser consciente del papel de la tecnología en las matemáticas, en la relación de las matemáticas con el mundo, en su forma de aprender matemáticas. Es completamente absurdo plantearme un mundo en el que no haya calculadoras. ¿Por qué? Pues porque en el mundo real hay calculadoras. Y fijaos que estamos hablando de una tecnología que tiene más de 40 años. Entonces, estamos hablando de una cosa bastante antigua. Imaginaos cuando estamos hablando de otras cuestiones naturales. Hay la pregunta importante, una de las preguntas importantes que yo creo que es, en este caso, fundamental, es ¿qué significa aprender? ¿Qué significa enseñar? Cuando yo me hago la pregunta de qué significa aprender, yo siempre os pongo el mismo ejemplo porque además a mí me sorprendió. Yo recuerdo que hace ya 11 años hice con mis estudiantes un trabajo, pues cada semana explorábamos herramientas, hacían cosas con las herramientas, íbamos viendo cómo las herramientas hacían cosas eran futuros educadores sociales. Y recuerdo que cuando terminó el curso les hice un cuestionario para ver cómo había ido. Y les pregunté, ¿cuáles de las herramientas, cuáles de las cosas que hemos hecho durante esta asignatura te van a ser útiles en el futuro? Bueno, unas listas, todo el mundo, todos me respondieron, todos me respondieron con listas enormes de cosas. Esto y aquello, y esto lo voy a usar para aquello, y esto lo voy a usar para más allá, y el concepto de no sé qué, y el concepto de más, y la herramienta esta y la herramienta otra. Yo estaba encantada. Pero lo siguiente que hice fue preguntar, ¿qué es lo más importante que has aprendido en esta asignatura? Y me sorprendió que el 30% de mis estudiantes me respondieron, nada. Nada, no habían aprendido nada. Y yo decía, a ver, no sé, no cuadra. Me dices una lista enorme de cosas que vas a seguir usando, que van a ser fundamentales en tu futuro. Ahora me dices que no has aprendido nada. Por favor, y entonces me fui a ese 30% de mis estudiantes y les pregunté, ¿qué significa que no has aprendido nada? Y entonces varios de ellos me respondieron lo mismo. Y me dijeron, no, a ver, sí, hay un montón de cosas que nos van a servir para el futuro, pero así aprender de memoria, no he aprendido nada. Para mis estudiantes de la Facultad de Educación, futuros educadores sociales, aprender es aprender de memoria. Y todo lo que no es aprender de memoria, no es aprender realmente. Fijaos, el concepto de qué es aprender debe cambiar y tenemos que hacerlo cambiar. Y por otro lado, si cambiamos el qué es aprender, porque a veces pensamos qué es y tendríamos que cambiar el concepto de enseñar. No sé si os pasa, no sé si pasa en vuestros colegios, seguro, porque pasa en la universidad, que a veces la gente te dice, bueno, estamos haciendo una actividad en grupo en la que están construyendo no sé qué cosa, con una cosa complicadísima, los estudiantes están haciendo unas reflexiones brutales, pero en realidad después vamos a hacer un examen. Tú dices, ¿y por qué vas a hacer un examen si ya estás haciendo una actividad súper compleja? Bueno, porque tengo que ver cuánto han aprendido.
No, no, espérate, entonces lo que están haciendo con la herramienta, lo que están haciendo no es aprender. Es muy importante que nos replanteemos nuestras concepciones de pensar, de aprender y de enseñar, porque hasta que no nos las replanteemos, todo lo que podemos hacer es adornar la educación con tecnología, con más o menos tecnología, más o menos chic, o más o menos, y convertir y conectarla, pero conectarla sin ser muy conscientes de para qué la estamos conectando. Estamos haciendo un aprendizaje conectado que realmente emancipe a nuestros estudiantes, que les ayude a vivir en un mundo lleno de conexiones que hacen muchas más cosas que simplemente unirlos a otros, o estamos en un momento o podemos hacerles conscientes de cómo son esas tecnologías y de cuál es su papel social, político, intelectual, personal, en esas, familiar con esas tecnologías, y hacer que sean un poco más soberanos. Al final se trata de precisamente de abrir los recursos y oportunidades para que nuestros estudiantes ejerzan su agencia, para que realmente les demos espacio a su empoderamiento y para que ellos y nosotros podamos ejercer nuestra soberanía para la enseñanza y para el aprendizaje. Con esta reflexión me gustaría cerrar al menos el turno en el que yo estoy hablando todo el rato y abrir el turno de palabra, porque creo que hay unas cuantas preguntas entre el público a las que me gustaría responder de todas. Sí que sí, Muchísimas gracias a todos. sí que sí, Linda. Hay algunas preguntas acá por el chat que me voy a permitir retransmitirte. Nos pregunta Patricia Parra, ¿cómo evitar que en la inmensidad de recursos y contenidos de la red y la aparente libertad de elegir contenidos de los estudiantes terminen desestructurando sus estructuras de pensamiento? Hay una cuestión, es que las estructuras de pensamiento se crean, ¿vale? Las estructuras de pensamiento emergen, se cultivan, se recrean, pero y se transforman, no se destruyen. Entonces, la aparente libertad de elegir recursos, lo que nos preocupa es el contenido que no es suficientemente interesante, el contenido ese que no está suficientemente validado. Si es eso, si a eso le tenemos miedo, lo más importante es precisamente trabajar con ellos en actividades que enriquezcan su sentido crítico. Uno de los mayores problemas, y creo que sois conscientes y somos conscientes todos, y en este tiempo de pandemia ha sido especialmente evidente, que uno de los mayores problemas que tenemos ahora mismo es la falta de criterio que tenemos para elegir qué es lo que es información y qué es simplemente ruido. Y eso no lo conseguimos, diciéndole a la gente qué es lo que tiene que leer y qué es lo que se tiene que creer, sino trabajando con ellos cuáles son las informaciones que nos dan pistas de que algo es relevante o no lo es. Porque cuando hay una cosa que creo que nunca, que no lo digo suficientemente y que creo que es fundamental decirlo. Para que alguien aprenda matemáticas o que aprenda a aprender matemáticas, tiene que aprender a aprender. No es una cualidad en el vacío. El pensamiento crítico no es una competencia que se aprende en el vacío. No aprendemos pensamiento crítico en general. Hay que aprender pensamiento crítico situado. Y para aprender pensamiento crítico situado tenemos que aprender a pensar críticamente en matemáticas, tenemos que aprender a pensar críticamente en ciencias sociales y en biología y en un montón de cosas. Y para eso la única forma para hacerlo es trabajándolo en clase. Si siempre, uno de los problemas que tenemos, y en uno de los estudios que hicimos hace ya unos años, nos encontramos que nuestros estudiantes de último curso de la universidad, su único recurso del que se fiaban para recopilar información era el profesor de la asignatura. Y eso es gravísimo, porque es alguien que va a salir de la universidad y se va a su casa o a trabajar. ¿Qué pasa? Que cuando tenga una duda, ¿qué va a hacer? ¿A qué profesor va a recurrir? Se va a fiar del primero que le suelte algo. Tenemos que conseguir que y eso es un desafío brutal, tenemos que conseguir que nuestros estudiantes cultiven durante el tiempo de la educación entornos personales de aprendizaje
que sepan manejar y que poco a poco aprendan poquito a poco. Evidentemente alguien de primero de primaria o de sexto de primaria o de quinto de primaria no va a hacer lo mismo que alguien de sexto o de un 10º grado o de cuarto de facultad. Entonces, que poco a poco vaya adquiriendo esas competencias situadas. Pensamiento crítico, aprender a aprender, competencia digital crítica, etcétera, etcétera. Yo creo que no creo que sí es problemática la cantidad de información a la que tenemos acceso, pero también es una suerte. Y vista desde esos dos puntos de vista tan contrastantes, creo que deberíamos manejarla. Súper. Varios comentarios, tengo comentarios mientras te refrescas un poco. De Kevin, es cierto, debemos cambiar la concepción de esos conceptos y aprender y enseñar. El profe Hanner, para aprender hay que desaprender todas las estructuras que la misma escuela ha generado en la sociedad. Una pregunta Cuidado, del profesor José. déjame hacer un inciso. Cuidado con echarle toda la culpa a la escuela, ¿vale? Es verdad que en la escuela nos cuesta cambiar. Y es verdad que, por ejemplo, en las universidades había una metáfora que me encanta cuando hablan de las universidades que dice que somos como los elefantes. Se mueven poco y cuando se mueven todos por el mismo sitio, además de forma pesada. Pero cuidado con echarle toda la culpa a la educación o a la escuela. Si la culpa toda fuera de la escuela, creedme, lo tendríamos facilísimo. Sería solo cambiar las escuelas. Las escuelas tenemos un enorme poder. La educación tiene un enorme poder. Pero la educación es una obra dentro de un sistema. Y dentro de ese sistema tenemos que hacer apuestas reales porque el sistema entero vaya cambiando. Las familias tienen que cambiar, nuestras formas de hacer tienen que cambiar. Uno de los mayores resistentes al cambio en términos educativos son los padres y los mismos estudiantes. A mis estudiantes no les gusta el pensamiento crítico ni el aprendizaje activo. Ellos quieren que yo les mande un libro y que el día de antes se lo puedan estudiar para presentarme un examen y sacar una nota. Y cuanto menos trabajo, mejor. Y todo eso es cultural, todo eso entra en una rueda. Entonces, sí, son estructuras que han hecho la escuela, pero no solo la escuela. Entonces, tendremos que cambiar más cosas a partir de la escuela. Perdona, Linda, Camilo, que te interrumpí hábilmente. voy a concatenar dos preguntas acá que tenemos. La primera, nos pregunta el profe José Borges, ¿es malo enseñar el uso de calculadoras en clase de matemáticas pensando que los estudiantes se están preparando para una prueba donde no van a utilizar calculadora? Y la quiero unir, hablando también de pruebas, con una pregunta de Juan de Subiría, de ¿qué opinas de las pruebas estandarizadas, especialmente en las pruebas PISA? Creo que ahí tienes para divertirte un rato. A ver, cosas varias. Tenemos un problema y es que, lo que ha preguntado el profe Borges, perdona que José Borges, hay una cuestión que nos preocupa y que nos preocupa a todos los países, a todos los profes de todos los países. Y es que tenemos que enseñar a la gente para que apruebe unas pruebas finales en las que les van a preguntar una serie de cosas. Y normalmente esas pruebas de evaluación final no están alineadas ni con un pensamiento crítico, ni con el aprendizaje conectado, ni con cosas así del play y el futuro. Y entonces, si mi estudiante tiene que pasar el ICFES, y tiene que pasar el ICFES en unas determinadas condiciones, yo tengo que prepararle para que pase el ICFES, porque si no, no va a poder estudiar lo que quiere. Y eso nos crea una enorme sensación. Aquí en España es la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Y eso nos crea una serie de esquizofrenia al profesorado inmensa. Sin embargo, bien es verdad que no dedicamos todo el bachillerato a estudiar para el ICFES. El ICFES al final termina siendo como un paso final y sí, hacemos cosas para el ICFES, pero no solo para el ICFES. ¿Deberíamos enseñar a los estudiantes a trabajar sin calculadora? Seguramente sí. Sí, y además, si es verdad que se van a enfrentar a una prueba sin calculadora, deberíamos enseñarles a trabajar sin calculadora. Pero la pregunta es, ¿deberíamos enseñarles que las matemáticas son sin calculadora? Que en el mundo, perdonadme, a mí me gustaba mucho el cálculo mental y se me daba bien y se me da bien, pero lo cierto es que en el mundo real, la cantidad de oportunidades en las que tengo que hacer un cálculo mental sin calculadora, un cálculo mental importante, sin calculadora, no podría contar. Creo que les cuento con los dedos de la mano y me sobran dedos. Entonces, creo que es momento de no dejar que las pruebas estandarizadas regulen lo que hace la escuela.
y desde luego y desde luego pensar más allá. Nuestra misión es pensar más allá, porque si no lo que somos es operarios. No somos profesionales de la educación. Tenemos que pensar en la educación de nuestros estudiantes, no solo en cómo responder a los estándares que nos han mandado a hacer, que es una parte solo de nuestro trabajo. En segundo lugar, ¿qué pienso sobre las pruebas estandarizadas? Pues primero que no son estandarizadas. PISA no es un estándar. PISA utiliza diferentes pruebas para diferentes países. En segundo lugar, que no son contextualizadas. En tercer lugar, pienso que a mí me sigue chirriando que la organización, la OCDE, sea quien regule las pruebas de la educación. Es como si el Ministerio de Economía regulase la educación pública. A mí me sigue chirriando, perdonadme, a mí me suena un poco raro. Pero en cualquier caso me parece que las pruebas PISA son una forma estupenda de demostrar cómo los estándares en educación lo único que dicen es cómo te comparas con alguien. Y eso en educación dice muy poco sobre alguien y sobre su educación. A mí me gustaría saber cuál es la forma de situar las competencias de PISA. ¿Quién las sitúa? Me preocupa mucho que además son pruebas que ponen en sitios distintos a los distintos países y en muchos lugares no se corresponde ni con la realidad de las aulas, y estoy pensando en la realidad de los alumnos en Corea o de la realidad de los alumnos en Asia y el tipo de educación memorística que llevan a cabo y cómo corresponde esa educación con el mundo del futuro. Y estoy pensando en cuando sube o baja un país en PISA. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué es? ¿Eso hasta qué punto nos afecta? Creo que son una estupenda forma de olvidarnos otra vez de lo importante de qué significa enseñar y qué significa aprender y responder al learning by testing, que es una forma, en Estados Unidos se usan muchísimo las pruebas estandarizadas y hay profesores que se agobian de que sus estudiantes básicamente lo que aprenden durante el curso es a pasar los test, no a aprobar, no a hacer cosas, no a tener competencias, sino a pasar los test. No sé si te respondo o no me he Vale. mojado lo suficiente. No, ahí está perfecto. Para cerrar, Linda, hay una frase que utilizaste dentro de tu conferencia y que ha calado mucho y hemos tenido muchos comentarios. Y con eso voy a hacer la última pregunta del auditorio. Entiendo que hay más, ha sido muy interesante, pero el tiempo nos apremia, desafortunadamente, pero igual todavía tenemos un buen rato de congreso. Y la pregunta es de la profe Ana María Carvajal Manrique. ¿Nos podrías dar un ejemplo sencillo en el cual se pueda aprender a aprender? Claro, hay una cosa que te voy a poner un ejemplo de lo que hago con mis estudiantes. Yo cuando trabajo con mis estudiantes, siempre, mis estudiantes, como os he dicho antes, trabajan por tareas semanales. Una tarea, pues esta semana tenemos que explorar el concepto de no sé cuántas. Y para explorar el concepto de no sé cuántas vais a leeros este artículo y después vais a crear, yo qué sé, una infografía sobre ese concepto en la que lo liguéis a no sé qué cosas. Eso es la tarea. ¿Y cómo aprenden a aprender? Pues lo que hacemos es que todas las tareas tienen al final un espacio en el que mis estudiantes tienen que sentarse y hacer una reflexión por escrito en la que me digan qué saben ahora que no sabían antes de la tarea en relación con lo que ellos van a hacer, que van a ser maestros de primaria en inglés, cómo lo han conseguido, qué cosas eran diferentes antes de hacer la tarea de lo que son ahora. Y esa serie de preguntas, hay listados de preguntas de metacognición que podéis encontrar en Internet. Yo uso unas cuantas que aprendí, cómo estuvimos, que hemos aprendido como grupo, que hemos aprendido de forma individual, perdona. Pero lo más importante es que esas preguntas se repiten e intentamos que cada vez intenten ver qué van aprendiendo de una cosa u otra. Porque además es una forma, y además incluimos también cosas como, ¿por qué la profe nos ha dado mal feedback? Cuando nos ha dado feedback sobre la tarea, ¿qué nos ha dicho y qué estaba mal? ¿Qué hemos hecho mal para que la próxima vez podamos hacerlo mejor? Porque no solo que he aprendido de contenido, sino que he aprendido del procedimiento para llegar a ese contenido, para llegar a esa recreación. Yo creo que es cuestión de ir integrando pequeñas dinámicas que parecen pérdida de tiempo dentro de nuestro gran contenido, pero lo cierto es que lo que hacen es darle sentido a lo que están aprendiendo nuestros estudiantes. Y yo creo que eso es fundamental.
No sé si Ana María, si ese ejemplo te vale. Cuéntamelo, aunque sea por el chat. No, estamos llenos de comentarios, excelente, muy interesante, excelente conferencia, Linda, muchas gracias, nos dice Alba Lucía, Ana Isabel nos dice que hay que practicar la metacognición. Nada, creo que el auditorio está completamente complacido, has llenado las expectativas del auditorio, Linda, muchas gracias. Le Muchísimas doy gracias a el paso a vosotros. Sandra para que nos haga el cierre de esta conferencia. Hay una cosa, me queda bebiendo un café con todos, un chocolate con queso, por favor. Un saludo a todos y muchas gracias. Y tamal, sí, tamal también, Alba Lucía, por supuesto. Claro que sí. No sé, Sandra Sánchez. Sí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Muchísimas gracias a ti, Linda, por acompañarnos en la tarde de hoy, ya de cierre de nuestro congreso. Esperamos que ojalá tengamos la oportunidad de compartir así como más face to face, por decirlo así, que puedas venir pronto a Colombia y compartir ese delicioso chocolatico que preparamos en Bogotá y Me en voy diferentes partes. a ver, aquí hay gente prometiendo muchas cosas. Estáis Ojalá prometiéndome cumplan. almojábanas, Uy, qué tamales, rico. de todo. O sea, yo me voy a tomar, perdonad, voy a tomar nota, por favor, Iván, cógeme el chat porque después voy a ir a Colombia y os voy a ir pidiendo uno a uno. Oye, me prometiste unos tamales y unas almojábanas y unas cosas Ay, buenísimas. qué delicia. Así que, y lechona y de todo, y ajiaco. Bueno, perdón, voy a ir a Colombia y después hago dieta. Claro Linda, que sí. aún así ya tengo el chat para que lo recuerden, no se me olviden, ya lo tengo el chat. Bueno, que se siente ese súper aplauso para Linda Castañeda. Ya todos sabemos cómo, a la cuenta de 1, 2 y 3. Recibe un caluroso aplauso desde Colombia. Muchísimas gracias y que tengáis un estupendísimo congreso. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, maravillosa también la presentación de nuestra conferencista invitada Linda Castañeda. Les voy a compartir en la pantalla de la izquierda, perdón, de la derecha, nuevamente la agenda porque vamos a dar inicio a los talleres. Tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Ya todos están ubicaditos en los espacios donde les tocan los talleres. Igual en las paredes laterales que tienen están los lugares con los horarios para que puedan llegar rápidamente. Recuerden que se pueden teletransportar sin ningún inconveniente. Iniciamos a las 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 4:30. Vamos con el primer taller, o sea, la primera sesión de taller. Sí, claro, cuéntame, te escucho. Sí, Sandra, por favor, es que yo voy a asistir a un taller, claro, pero en las memorias vamos a tener la oportunidad de tener la información de todos los talleres. Bueno, inicialmente estamos contemplando el tema de las conferencias principales. Sí se está, perdón, ¿me escucha? ¿Están escuchando bien? Sí, señora. Perfectamente. Sí vamos a tener las memorias de estos talleres. Claro que sí. Bueno, Los muchas vamos gracias. a tener. Recuerden que ustedes pueden participar en 2 talleres, uno en la primera sesión, el que ustedes prefieran, bueno, al que ustedes ya se inscribieron, y el segundo después del receso, ¿sí? Entonces, Ay, ¿te ¿tiene puedo alguna hacer una inquietud? Me pregunta? dicen. Cuéntame. Es ¿Quién que me está acá, preguntando? Stephanie, Stephanie, ¿cómo es que estás? acá no estoy viendo la pantalla, o sea, en pantalla no Ok. estoy viendo lo que tú estás proyectando, entonces me puedes decir el taller del profesor de Subiría en dónde es. Claro que sí, ya te confirmo, igual le puedes hacer zoom si quieres a la pantalla. El taller del doctor Miguel de Subiría es en la Torre 1, Teatro 1. Recuerden que se pueden teletransportar inmediatamente, llegan allí a la torre, buscan el auditorio, buscan el teatro, igual está marcado con el de la conferencia del doctor Miguel de Subiría e ingresan. Y en las paredes de esa torre también están los horarios y los lugares donde van a estar todos los talleres. Recuerden que tenemos... Por favor. Dime. Sí, cuenta. No sé quién me está hablando, pero bueno. Hola, buenas tardes. Alguien que también se llama igual que usted, disculpe. Esta conferencia del señor Jaime Vallejo me dice Torre 1, Auditorio 1. Sí. Cuando yo voy, ¿sí es correcto?
Sí, entonces en ir a, recuerden el menú. Ajá. ¿Y dónde superior. voy primero entonces? Entonces no, vas a la donde dice Tower 1, clic Tower 1. allí, Ajá. te teletransportas, ingresas y a mano izquierda. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan por Zoom. Podrán elegir desde este momento en la sección de grupos en la parte inferior al grupo que quieran acompañar a través de la retransmisión que realizaremos a través de Zoom. Muchas gracias. No tuvimos audio, podemos pasar el taller que nos inscribimos. Sí, claro que sí. ¿No escuchas nada, María Fernanda? Revisa por favor tus audífonos, el audio. Gracias, Mauricio. Aquí tenemos toda linda. Qué bien Sí, que yo te todavía quedes estoy por leyendo los aquí. comentarios. También Estoy- puedes asistir estoy- al taller. Hombre, Qué que gusto. menos. Una pregunta. Ya, lo que Sí. pasa es que me pillan las 10 de la noche, entonces Ah, creo bueno. que ya... Ya es hora de descansar. ¿no? Pero, Mauricio, muchísimas gracias. Que dice que no sé, que no puedo oír, que tuvo problemas de internet, pero bueno. Una pregunta, Bueno. Sandra, ¿la Disculpa, presentación tengo una se la pregunta. pasaréis a los asistentes? Sí, claro. Ah, genial. Tu conferencia está quedando grabada y va a ser parte de las memorias del evento. Claro que sí. La presentación, es que me La sabe mal porque hay presentación. cosas que no habrán visto. No, sí, claro. Todo eso se lo vamos a compartir a los asistentes. Claro que sí. Genial. Disculpa, una pregunta. Dime. Tú acabas de decir que la cátedra de felicidad, si es posible, es en Torre 1, pero aquí en el Del plegable teatro. que tenemos, sí aparece que en auditorio va como si fuera acá. Entonces quisiera como No, verificar. disculpa, es en la Torre 1. Espérate, ya miramos. Es en la Torre 1 en el teatro. Allí está marcada con el nombre de la conferencia del doctor de Subiría. Torre 1. Torre 1 Teatro. Igual si tienes dudas aquí te espero. Buenas tardes, disculpa, los que estamos en Zoom, ¿cómo hacemos? ¿Alguien más tiene preguntas? Todavía hay aquí muchos asistentes. Buenas tardes, Dios te bendiga. Mira, los que estamos de Zoom, ¿cómo vamos a esa torre? No tengo la opción acá en mi pantalla. Bueno, yo voy a bajar en este momento el espacio para nuestra tallerista Diana Abello. Entonces, si quieren, las personas que tengan dudas, nos encontramos en el campus. ¿Les parece? Y allí con mucho gusto se la resuelvo. Y la persona que me hizo la pregunta sobre qué talleres estaban disponibles, ya nos encontramos en el campus para darle el espacio a Diana. Linda, yo necesito irme a... ¿Aló? Hola, buenas tardes. Mira, los que estamos de Zoom no tenemos opción de dirigirnos a ningún lugar. ¿Qué hacemos? No, ¿cómo así? Yo también estoy en la misma situación. Deseo ir a la Torre 1, pero no sé cómo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Para los que estamos en Zoom, Sí. en las opciones de abajo, al lado de donde tienen el chat y los participantes, debe haber una opción que diga sección de grupos. Ajá. Ahí la despliegan y ahí aparecen los nombres de los conferencistas, entonces le van a dar entrar y allí se retransmitirá el taller a través de Zoom. Ay, eres muy amable. Gracias. Dios te bendiga. ¿Dónde? ¿En el chat?
En este momento no aparece esa opción No, en en el chat no los que está la estamos por opción. Zoom. No, ni en el A Zoom, mí no ni me en el chat, ni en aparece. ningún lado. No, no ¿No está. está la Ajá. opción de sección de grupos? No, no, de hecho no está. No está la sección No, de grupos. no, Usualmente no. aparece un cuadrito con cuadritos, si no, no está. Sí, bueno, ya revisamos Listo. entonces para que todos puedan ingresar. Gracias. Listo, gracias. Por favor, gracias. R1,